Muy buenos días, soy el profesor Limber Heredia Guardia de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el método de Newton-Raphson. Competencia específica a desarrollar. Aplicar el método de Newton-Raphson para la búsqueda de raíces de ecuaciones no lineales con aplicación a la carrera de Ingeniería Química. Para poder alcanzar estas competencias se propone el siguiente índice. Primeramente veremos lo que es la introducción. En esta introducción vamos a hablar cuándo se debe aplicar el método de Newton-Raphson. Posteriormente haremos una interpretación geométrica en el cual vamos a ver cómo funciona el método de Newton-Raphson, pero ya de una forma geométrica. Luego haremos la deducción de la fórmula de Newton-Raphson. Esta fórmula nos va a permitir poder realizar las iteraciones. Como ustedes saben de los cursos anteriores, existen muchos métodos numéricos para poder encontrar las soluciones. Entonces, cada uno de estos métodos tienen ventajas y desventajas, los cuales vamos a indicar cada una de ellas. Posteriormente, vamos a proponer un algoritmo y para poder consolidar los conocimientos teóricos, vamos a realizar un ejemplo de aplicación a la carrera de Ingeniería Química. Introducción. Ahora identifiquemos cuándo se debe aplicar el método de Newton-Raphson. Para poder explicar la aplicación del método de Newton-Raphson, vamos a realizarnos una pregunta. ¿Cuál es la raíz de la ecuación f de x igual a x al cuadrado menos 2 elevado a la x? En esta ecuación no se puede despejar la variable x, pero eso no quiere decir que la ecuación no tenga raíz. Como podemos ver en el siguiente gráfico, la ecuación tiene tres raíces. Una está en 4, la otra se encuentra en 2 y la otra se encuentra alrededor de menos 1. Este tipo de problemas es muy común dentro del área de ingeniería química. Es ahí entonces que vienen los métodos numéricos y más específicamente el método de Newton-Raphson para poder encontrar raíces de este tipo de ecuaciones. Interpretación geométrica. Consideremos el siguiente gráfico. Nuestro objetivo es encontrar este punto que representa a la raíz de la ecuación. La gráfica que se tiene acá en color rojo representa una función igualado a 0. Con el método de Newton-Raphson pretendemos de encontrar un valor de x que satisface la ecuación f de x igual a 0. Bueno, como nosotros ya sabemos que el objetivo es encontrar este punto de acá, el método Newton-Raphson requiere de un valor inicial para poder encontrar dicha raíz. A ese punto inicial le vamos a llamar de x sub 0. Una vez que yo tengo el valor de x sub 0, vamos a ir y buscar a la función. En la función vamos a ubicar un determinado punto. En ese punto vamos a sacar la recta tangente y vamos a proyectar hasta cortar el eje de las x. Es acá que tengo una nueva aproximación, que lo voy a llamar x sub 1. Como podemos observar, el valor de x sub 1 se encuentra mucho más cerca hacia la solución. Con este valor de x sub 1, nuevamente lo que tenemos que hacer es buscar la función. Una vez que tenemos la función, ubicamos el punto. Con el punto, nuevamente calculamos la recta tangente y proyectamos hasta cortar el eje de las x. Es ahí que tengo una nueva aproximación que lo voy a llamar x sub 2. Con ese x sub 2 voy a ir y voy a buscar a la función. En esa función voy a ubicar el punto. En ese punto nuevamente calculo la recta tangente y voy a proyectar nuevamente hasta cortar el eje de las x, en el cual voy a tener una tercera aproximación. Esa tercera aproximación
ya está muy próxima hacia la solución que nosotros estamos buscando. Deducción de la fórmula. Consideremos el siguiente gráfico. Tenemos nosotros una función que está representada por la curva que está en color azul, en el cual tenemos un valor inicial, que a ese valor inicial lo voy a llamar x sub i, y voy a ir y voy a chocar con la función, y en ese punto voy a calcular la recta tangente. Proyecto hacia el eje x y voy a tener el valor x sub i más 1. Como ustedes pueden ver en el siguiente gráfico, tenemos formado un pequeño triángulo con un cierto ángulo que lo llamaremos alfa. Para poder calcular la pendiente de esta recta tangente, recurrimos a trigonometría. La tangente del ángulo alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto está dada por esta distancia, que esa distancia en realidad es el valor de f de x sub i menos el valor de f de x sub i más 1. El cateto adyacente, que es esta distancia de acá, está dada por x sub i menos el valor de x sub i más 1. Como nosotros podemos ver en el siguiente gráfico, el valor de f de x sub i más 1 se encuentra sobre el eje de las x. Es por ello que tiene un valor de 0. Sabemos también que la recta tangente es igual a la derivada y podemos tener la siguiente ecuación. Ahora, una vez que nosotros tenemos acá la ecuación, tenemos que despejar el valor de x sub i más 1, que eso es lo que a nosotros nos interesa porque es una nueva aproximación. Las operaciones que vamos a realizar son las siguientes. Vamos a pasar a multiplicar al otro lado. Ahora, esta función de la derivada pasamos a dividir. Esto que está restando pasamos al lado a sumar y esto que está sumando pasamos a restar al otro lado. Y vamos a tener la siguiente ecuación. Acomodando un poquito la ecuación nos quedará lo siguiente. Y es esta la ecuación del método de Newton-Raphson, el cual nos va a permitir realizar las iteraciones. Hablemos un poquito ahora sobre lo que son las ventajas y desventajas del método de Newton-Raphson. Con respecto a las ventajas más importantes del método de Newton-Raphson, la convergencia es más rápida, quiere decir que para poder encontrar la solución de la ecuación no necesita realizar muchas iteraciones, como por ejemplo en el siguiente gráfico podemos ver que de acá hizo una primera iteración, una segunda iteración, una tercera iteración y ya prácticamente ha encontrado la solución. Esta ventaja es con respecto a los otros métodos que existen para poder encontrar las raíces de ecuaciones. Otra ventaja es que tiene muy buena aproximación hacia la raíz. Con respecto a las desventajas del método de Newton-Raphson es la necesidad de calcular la derivada. Esta es la ecuación general que se utiliza para poder hacer las iteraciones. Y podemos ver en el denominador que necesito yo evaluar la derivada en cada iteración. Y muchas veces es complicado encontrar la derivada de una determinada función. Otro problema que puede aparecer dentro de lo que es el método de Newton-Raphson es que la evaluación de la derivada me dé un valor de 0. Es decir, tendría yo una división entre 0. Visto de una forma gráfica sería lo siguiente. Si tenemos nosotros un valor inicial x sub 0, con este valor inicial x sub 0 vamos a ir y vamos a buscar la función y en este punto vamos a calcular la derivada y proyectamos esa derivada hasta encontrar el nuevo valor de x sub 1. Si nosotros vamos ahora nuevamente a buscar a la función y calculamos en este punto mínimo la derivada, me dará un valor de 0 y es ahí donde se va a producir un error. Otra desventaja es que son sensibles a los valores iniciales que uno le da. Por ejemplo, si consideramos la siguiente función y damos un valor inicial en x sub 0,
con este valor de x sub 0 vamos y buscamos la función y en este punto calculamos la recta tangente y proyectamos esa recta tangente hasta chocar con el eje de las x, podemos observar que este valor de x sub 1 se va alejando del objetivo, que es este punto de acá que representa la raíz. Cuando se presenta este tipo de situaciones, estamos hablando de una divergencia. Si continuamos realizando las iteraciones, vamos y buscamos la función y calculamos nuevamente la recta tangente y proyectamos esa recta tangente hasta chocar con el eje de las x, vamos a encontrar el punto x2 y nuevamente con este punto x2 buscamos a la función, calculamos la recta tangente y proyectamos esa recta tangente, ¿sí? Como podemos ver en este gráfico, se va alejando de lo que es la raíz y a esto se le llama divergencia. La razón por la cual sucede esta divergencia es porque está cerca del punto de inflexión, el valor inicial que nosotros habíamos dado. Otro caso de desventajas podría ser el siguiente gráfico. Podemos tomar este valor inicial, con este valor inicial nos proyectamos hasta x1, con este x1 buscamos la función, tengo el valor de x2, con este x2 hasta la función y podemos ver que nos vamos alejando de nuestro objetivo, que es encontrar esta raíz. Este problema se da debido a que tenemos el valor inicial cerca de un punto mínimo. Acá también podemos notar otra desventaja en este gráfico, es debido a que las raíces se encuentran muy cercanas. Hablemos ahora sobre lo que es el algoritmo. Como paso número 1 sería acomodar la ecuación, es decir, igualar la función a 0. Paso número 2, análisis de función. Este análisis me permite determinar la zona donde se encuentra la raíz. Paso número 3, vamos a ver la continuidad. En el intervalo que nosotros vamos a elegir en el paso número 2, en ese intervalo tiene que ser continua la función. Y esto es para poder evitar algunos errores en la ejecución del método. Paso número 4, establecer los parámetros de entrada. Como parámetros de entrada vamos a fijar un valor inicial, que este valor inicial va a salir del intervalo del análisis de función. Como también como parámetro de entrada necesitamos lo que es la tolerancia o el grado de exactitud. Como paso número 5 será lo que es la construcción de la tabla. En esta tabla tenemos el número de iteraciones, x, f de x, f', g de x y la precisión con el cual se va a calcular. Pues ahora nos toca hacer un pequeño ejemplo.